El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Cuál es el futuro de BIM en los próximos años? ¿Qué habilidades deben desarrollar los profesionales de la construcción para seguir siendo competitivos en esta era digital? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un país para implementar BIM? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Santiago de Chile y hablar con el arquitecto Sebastián Manríquez, subdirector del Plan BIM de Corfo, una de las iniciativas más importantes del gobierno chileno para la adopción de BIM en todo Chile, y consultor de transformación digital en Factor Digital, empresa consultora enfocada en la transformación digital de la industria de la construcción. El día de hoy, Sebastián nos contará todo sobre el futuro de BIM en los próximos años. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Sebastián, bienvenido al podcast de Construedo. Hola Davis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Igualmente, agradecerte por habernos aceptado la invitación en esta tercera temporada, y espero pues que esta plática sea de muchísimo valor para todas las personas que son seguidores de nuestro podcast. Para entrar un poquito, poco a poco, al contexto de la conversación del día de hoy, para las personas que aún no conocen a Sebastián Manríquez, ¿quién es Sebastián Manríquez? ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu persona, Sebastián? Bueno, soy arquitecto, vivo en Chile, soy chileno, estudié en la Universidad Austral de Chile, que está en la ciudad de Valdivia. Eso ya hace varios años atrás, y me fui especializando en temas de tecnología, principalmente en modelación 3D, antes que se llamara BIM. Yo entré a la universidad el año 99 en Santiago de Chile, en otra universidad, y luego me cambié al sur de Chile, y desde el año 99 más o menos, aproximadamente, tuve el primer curso en esos años de Minicad, que era un curso de un software que había de 3D, y luego empecé a perfeccionarme en ArchiCAD en esa época, luego 3D Studio, y ahí empezó mi indagación por el 3D, y una vez ya saliendo de la universidad, formé una empresa que estuve trabajando en ella unos 10 años aproximadamente, que era de coordinación de proyectos en BIM, gerenciamiento de proyectos de gran escala, acá en Chile y en algunos otros países de Latinoamérica, que se llamaba CAD con 2A, y en esa empresa estuvimos ahí harto tiempo trabajando fuertemente, principalmente en centros comerciales, hospitales, clínicas, coordinación, cuando ya el tema del 3D empezó a llamarse BIM y empezó a aparecer el tema de la información. Y siempre he tenido bastante curiosidad por los software, trabajo con muchas plataformas, en muchos temas distintos, además de BIM, y me interesa muchísimo el tema del Open BIM. Trabajo y mi bandera, en cierta manera, de trabajo siempre ha estado avanzando en el tema del Open BIM. Y en el año 2017 entré a trabajar, participé en la búsqueda que se estaba haciendo para poder entrar a trabajar en Plan BIM, que es la iniciativa de BIM que se lideró la implementación acá en Chile. Y partí trabajando con ese proyecto y con ese equipo de gente, varios compañeros ahí, desde el año 2017.
Wow, qué genial. Y bueno, sabíamos nosotros que tú estás en Plan Chile, de hecho nosotros lo conocemos bastante y yo creo que todos los seguidores del Podcast Construido saben del Plan BIM Chile y lo que han hecho, pero antes de poder llegar ahí sí me gustaría un poco a entrar a entender un poco el tema de BIM. Al día de hoy claramente sabemos el protagonista que es BIM en la industria, pero quisiera saber por qué de su éxito. ¿Cuál crees que han sido los 3 factores que han llevado a que BIM pues, se hable bastante al día de hoy para que pues, sea los gobiernos, instituciones y demás lo empiecen a impulsar? ¿Cuál es un poquito tu análisis ahí, Sebastián? Sí, creo que el primer factor que ha ayudado durante estos años tiene que ver con la madurez de la industria. ¿Ya? El tema de BIM, las personas que ya llevamos un buen tiempo escuchando y hablando y reuniéndonos para hablar de estos temas, siempre hemos creído que el año en el que estamos es el año del BIM. Siempre se dice, no, este es el año en que BIM va a tomar fuerza. Pero yo creo que a nivel mundial el tema del BIM tomó fuerza ya hace unos 4 o 5 años y ya tomó una fuerza global, donde es reconocido, donde ya las grandes consultoras como McKinsey, ¿no es cierto?, Deloitte, empiezan a sacar publicaciones sobre esto y la industria empieza a entender de que se necesita la transformación digital para los procesos industriales que tiene la construcción. Esto llevado no solamente al foco de la obra principalmente, ¿no es cierto?, sino que desde la planificación, diseño, la construcción y la operación. Cuando se empieza a comprender de que necesitamos información, que la información es valiosa para nuestro proceso y se empieza a permear esos procesos industriales de otras líneas, de los proveedores, ¿no es cierto?, de los productores, principalmente, valga la redundancia, de los productos que se ocupan en la construcción, se empieza a entender de que es valioso y creo que eso empieza a gatillar de que ha aumentado mucho esta necesidad de empezar a trabajar con BIM, de tener este protagonismo, ¿no es cierto?, del Building Information Modeling, incluso ya cambiando el concepto al Better Information Management, ¿no es cierto?, ya a empezar a buscar, a sacarlo un poco de la casilla de la edificación como tal, sino que poder tener mejor información. Yo creo que ahí están el por qué se ha masificado. Yo creo que siempre ha sido importante. Y si tuviésemos que elegir esos 3 factores claves para el éxito, yo creo que tiene que ver con primero, hacia la organización, entender cuál es el valor de BIM para esa organización. BIM no es una varita mágica que soluciona todas las cosas. No es tampoco lo que vemos en las demostraciones que muchas veces tenemos de los software, porque los software obviamente están mostrando un caso ideal. En la obra y en los proyectos sabemos que hay un montón de problemas que ocurren que no están planificados. Entonces es importante entender cuál es el valor de BIM para mi organización. Ese yo creo que es el principal factor clave para el éxito de la implementación. Y el segundo tiene que ver con poder comprender, una vez que ya sabemos cuál es ese valor, cuál es la información de mi proceso, no porque me lo están pidiendo, no porque me lo está pidiendo el Estado, o porque me lo está pidiendo un contratista o mi mandante, sino que para mí como organización, oficina de arquitectura, un taller muy pequeño, oficina de ingeniería de 5, 4 o incluso de una persona, es importante definir cuál es la información que yo necesito para mi proceso, además de la que me están pidiendo. Al entender qué información del proceso es la que yo necesito, me va a simplificar mucho la tarea de poder agregar esa información y poder gestionarla de mejor manera dentro del proyecto. Y ya luego tiene que ver con el no quedarse con la visión de que una sola herramienta, que voy a aprender un solo software que me va a solucionar todos los problemas del BIM, sino que esto es un proceso que va más allá de los software, más allá de la tecnología. Hay personas involucradas, hay estrategias involucradas, hay recursos, necesitamos capacitarnos y es una escalada que una implementación no es algo puntual, es algo que se sostiene durante el tiempo. Es como que yo quisiera mantenerme en forma y solamente para mantenerme en forma hiciera ejercicio en enero de cada año y nunca más hago ejercicio durante el año, ¿no es cierto? No me voy a mantener en forma. Creo que esos son los 3, haciendo un resumen muy, muy general del tema.
Vale, perfecto. Y coincido mucho contigo porque muchas veces nuestros clientes o a veces estudiantes vienen y nos preguntan, ya, quiero este software y ya estoy haciendo bien, por un lado nos dicen, otro lado ya tengo la solución, pero como tú mencionas, es todo un proceso atrás, todo que engloba la organización, las políticas y todo lo demás para poder sacar adelante BIM y sobre todo coincido mucho lo que mencionas. O sea, no se trata de una sola etapa, donde sino más bien hay que estar constantemente para, como tú dices, mantenernos en forma, ganar más experiencia y poco a poco ir madurando cada vez más. Por otro lado, quería consultarte, pues sabemos que tú formas parte del Plan BIM Chile, y creo yo a nivel de Latinoamérica es una de las instituciones más fuertes o que han liderado el tema de la adopción BIM en el sector público. Pero sí me causa curiosidad saber cómo ha sido los orígenes del Plan BIM Chile, es decir, cómo ha surgido, porque de la entidad privada pues se entiende un poco más rápido la adopción y de poder adaptar nuevas metodologías para poder hacer rentabilizar sus proyectos. Pero por lo general la entidad pública demora mucho más. Pero ¿cómo han sido los orígenes del Plan BIM Chile? ¿Cómo el gobierno como tal ha impulsado? ¿Quiénes lo han impulsado? ¿Cuál es un poquito la historia? No sé si nos puede contar ahí, Sebastián. Sí, claro. Eso sería, se podría hacer solamente un podcast de este punto en particular, así que voy a intentar hacer bastante resumido en esa explicación. Y también quiero comentar algo que no lo comenté en el inicio, que hoy día, claro, Plan BIM Chile hoy día está en una etapa de suspensión a la espera de fondos, ¿ya? Y hace ya unos años estoy participando como consultor en una empresa que se llama Factor Digital, que es en donde estoy en este momento. Y en Plan BIM, si bien mantengo aún mi cargo, pero no tengo ningún tipo de pago por él todavía, o sea, porque está suspendido como proyecto, ¿ok? Así que el Plan BIM se forma principalmente, o nace el año 2015, un año antes de su lanzamiento, ¿ya? Donde hay una persona en Corfo, que era un asesor que trabajaba en Corfo. Corfo es una corporación de fomento que pertenece al Ministerio de Economía en Chile. Que él es Juan Rada, es una persona que tiene una visión bastante potente sobre la tecnología y la digitalización en el Estado. Y él llega con esta idea de que se debe hacer este trabajo para mejorar la capacidad y aumentar la productividad en la industria de la construcción, porque eso va a tener un impacto económico, por supuesto, pero social principalmente, ¿ya? Él tiene una visión bastante interesante, que es, en Chile, el mayor capital, incluso heredable, que tienen las familias chilenas es la vivienda. La vivienda es uno de los capitales, uno de los activos más importantes que adquieren las familias y que les toma muchos años poder obtenerla y que se la entregan a la familia. Y ese capital muchas veces está muy mal mantenido, antiguamente tenía varias deficiencias cuando era desarrollada por el Estado, y él trae esta idea de mejorar ese activo, ¿no es cierto?, para que no se deteriore, no se devalúe, sino que aumente su valor. Y él ahí hace una búsqueda de varias personas y finalmente encuentra y conoce a Carolina Soto, quien es la directora ejecutiva de la iniciativa de Plan BIM, y con ella forman este proyecto, ¿ya? Es un proyecto que nace, si bien él trabajaba para el Estado, era un consultor privado, que le llevan esta idea al Estado y se la muestran a Corfo. En ese periodo estaba el vicepresidente de Corfo, era una persona que había sido anteriormente ministro en otros gobiernos. Desde ahí convencen a este vicepresidente de esta institución, que es Corfo, y él lo que hace es convencerse y empieza a convencer a distintos ministros de la cartera, en este caso de Obras Públicas, de Vivienda. Luego lo llevan a la presidencia, se lo comentan también a la presidenta en ese momento, Michelle Bachelet, y esto empieza a tener un equipo de alta gama, en cierta manera, de los ministerios que están convencidos de ello. Y desde ahí, Carolina lo que hace es que postula unos fondos dentro de Corfo, a través del Ministerio de Economía, que permiten traer recursos para poder empezar a contratar al equipo. Entonces, durante todo un año, durante todo el 2015, se levantaron los fondos, se hizo la etapa de convencimiento, hasta que se trae el equipo, ¿ya? Y se hace el lanzamiento en 2016 de esta iniciativa del Estado, donde ya estaba
a través de un convenio, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía, Hacienda, la Cámara Chilena de Construcción, por el lado privado, el Instituto de la Construcción y Corfo. Estas instituciones firman este acuerdo que van a velar por la implementación de BIM en las instituciones públicas para mejorar la productividad. Así nace el proyecto, y el impulso nace desde puro, como se dice aquí, puro empuje de Juan Rada y Carolina Soto principalmente, que son las personas que lideran, Carolina sigue liderando el tema y Juan Rada en otros temas de tecnología y de innovación al Estado. Vale, qué interesante la historia y también recalco, trato de rescatar un poco que cuando se cuenta gente correcta y también el Estado como impulsor puede alinear o comprende las cosas, se pueden sacar muchas cosas adelante, ¿no? Entonces, porque a partir, creo yo, de lo que han hecho en el Plan BIM Chile, les ha sido de inspiración para muchos más gobiernos para poder apostar por el tema de BIM, porque ya dejaba un antecedente, es decir, ya hay ejemplos en la región y eso toca como que los demás países adoptarlos. Entonces, pero me parece genial que cuando hay gente correcta que aspira a poder mejorar e impactar la vida de las personas, por otro lado trata de convencer y logra el convencimiento a nivel de gobierno, se pueden hacer grandes cosas. Y pues por supuesto, justamente ese punto que tú comentas es el clave y es lo que hace de que los proyectos a nivel latinoamericano y europeo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, perduren, porque si no hay un compromiso político, si bien esto es un tema bastante técnico, necesita el componente político para poder desarrollar y avanzar, ¿no es cierto?, y convencer a los distintos estamentos que participan dentro del ciclo de vida de los proyectos. Vale, perfecto. Y bueno, me quedó claro un poquito los objetivos como tal, y al día de hoy, o sea, de lo que han imaginado en 2016 cuando arrancó, en pleno 2024, donde estamos haciendo la grabación, ¿dónde estamos? ¿En qué etapa estamos a nivel de BIM, principalmente en Chile, así como también tal vez una perspectiva en Latinoamérica? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuál es el estatus al día de hoy? Mira, yo creo que siempre es difícil hacer una evaluación del nivel de adopción, porque generalmente, y le pido por favor a las personas que nos escuchen, si es que no los nombro o si es que ustedes están más altos o al revés más bajos, no se sientan heridos o pasados a llevar, porque vamos a hacer acá una mediana con respecto al nivel de adopción. Obviamente hay empresas en Chile que ya tienen un nivel de avance bastante alto, ¿ya? Empresas que ya entienden cuál es el foco, entienden cuál es el potencial que tiene la digitalización en sus empresas, no solo por el tema de BIM y los datos, sino que ya con una visión de empresa que se dirige a través de los datos, ¿no es cierto?, como un data-driven principalmente. Pero también tenemos empresas que ni siquiera saben cómo implementarlo o que están recién acercándose al tema de la implementación. Entonces, yo creo que lo que sí podemos hablar en Chile es que hay algunas cosas que ya se han sobrepasado, ¿no es cierto? Ya sobrepasamos el tema de por qué hay que hacerlo. Creo que esa pregunta, el por qué hay que implementar BIM, creo que es menor. Hay muy pocos que ya la hacen. La duda hoy día o la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta, creo, que estamos hoy día en Chile. ¿Cómo hago la implementación? ¿Cómo hago de tener más beneficios? ¿Cómo hago de reducir los costos de la implementación? ¿Cómo hago para poder mantener la implementación? Creo que en ese momento de la implementación vamos. Por supuesto, hay empresas, como te decía, que están muy avanzadas y que han tenido grandes logros, pero también siempre hay que estar llamando y siempre hay que estar comunicando los beneficios para esa empresa que está recién iniciando. Desde en la actualización rápida de tus planos, de poder tener información cruzada de mejor calidad, una serie de beneficios que te pueden traer, que puede tener una organización, pero también las personas dentro de una organización. Yo creo que siempre hay que tener ese mensaje que debe ser transversal. Esto no es solamente productividad, esto no es solamente aumentar la productividad de la industria de la construcción, eso es correcto, ese es el foco macro, ¿no es cierto? Pero también necesitamos de que las personas lleguen a tiempo a sus casas, por lo tanto, que se eliminen las tareas inoficiosas, que no otorgan valor, de no rehacer tareas que nos obligan finalmente a estar un día viernes hasta las 10 de la noche trabajando o el fin de semana para poder entregarle a nuestra jefatura.
creo que también tiene que llegar hasta ese punto. Y en Latinoamérica, creo que gracias al trabajo que se ha hecho en la red de gobiernos latinoamericanos, que el 2018 fue como se dice acá en Chile, nos tiramos a la piscina. Dijimos, mira, tenemos que hacer algo. Hablamos desde Chile con algunos otros países que conocíamos. Dijimos, oye, sería interesante hacer una red. Lo teníamos dentro de la hoja de ruta de poder construir esta red. Y la verdad es que ha tomado bastante cuerpo, gracias, por supuesto, al financiamiento que entregan los países, colocando personas que se dedican a esta tarea día a día, a avanzar en las reuniones que hace la red, en los documentos que sacan, que realmente es mucho trabajo que hay detrás y que la verdad es que no se alcanza a ver. Gracias también al financiamiento del Banco Interamericano, del BID, que creyó en este proyecto, en esta iniciativa, y buscó recursos para poder traspasarlo. Y la red creo que ha logrado, ya está en un periodo de adolescencia. Creo que la red ha logrado ya salir de este problema de niños, ¿no es cierto?, que es su financiamiento, de que es cómo nos organizamos, de cuándo son las reuniones, ahora ya tener problemas de adolescentes, de decir, ok, ¿cuál es nuestro valor? ¿Qué es lo que entregamos? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita el sector privado? Que, por supuesto, no es el foco principal, pero sí va entregando ciertos lineamientos, pero principalmente, ¿qué necesita el sector público como información? ¿Qué necesita un gobierno, un Estado que inicia una implementación de BIM o una iniciativa de implementación de BIM dentro del Estado? ¿Cuáles son los pasos principales que tiene que dar? Creo que ahí está la labor más fuerte que tiene la red, y creo que la red tiene un trabajo bastante potente, bastante potente. La verdad es que yo siempre me he sacado el sombrero con el trabajo que se realiza ahí. Todos los países, llegar a acuerdos entre una serie de países, 8 países, no es fácil, no es fácil. Respecto a la pregunta anterior que te estaba haciendo, sí me gustaría un poco ahondar. Yo, como una organización, ya sea pública o privada, que aplica BIM, ¿cómo yo puedo medir el nivel de madurez que tengo? Es decir, ¿qué tanto, si bien yo puedo manejar mi modelo digital, tal vez con un software que es Revit, Archicad y demás, pero ¿cómo yo sé cuál es mi nivel? ¿Cómo podemos medir eso, Sebastián? Es una interesante pregunta, porque hoy día existen varias plataformas y varias matrices que te permiten medir cuál es tu nivel de BIM. ¿Okay? Va a depender si es que lo estás midiendo a nivel organizacional, que por ejemplo la que se desarrolló desde Plan BIM, que mide cuál es el nivel de madurez de la organización con respecto a BIM, y hay otras matrices de madurez que permiten medir cómo está un proyecto, cómo se está implementando BIM dentro de un proyecto, que son distintos focos, pero apuntan hacia el mismo norte, ¿no es cierto? Pero creo que antes de recomendar o indicar cuál es la mejor manera de medir, creo que las empresas, los profesionales deben hacerse una pregunta, que es ¿a qué nivel de madurez quieren llegar primero? Porque no es justo y tampoco es necesario que una organización llegue a un nivel 5 de implementación, donde está todo digitalizado, donde todos los procesos ya se comprenden, donde todos los parámetros saben exactamente para qué se necesitan, donde están todos capacitados. No es necesario. Tal vez mi necesidad como empresa pequeña es llegar a un nivel 3 o llegar a un nivel 2. Primero, enfocar y decidir a qué nivel quiero llegar, cuál es mi foco. Porque si quiero llegar al nivel 5, es muy agobiante. No es justo para una empresa que está recién iniciando intentar llegar a un nivel 5, porque no vas a tener una competencia, no va a ser justa la competencia, y sobre todo el esfuerzo que va a requerir, tal vez no vas a tener los beneficios que esperas. Tal vez que en un nivel 2, en un nivel 3 ya vas a tener los beneficios que necesitas. Y una vez que tú tengas ese nivel, completes los pasos que se necesitan para ello. Segundo, que tu autoevaluación sea real y no ficticia, ¿no es cierto? No tener una autoevaluación de decir, no, yo ya tengo todos mis procesos digitalizados, cuando lo que tienes es solamente un repositorio y estás ocupando un Drive o una plataforma en la nube para guardar tus documentos. Entonces, es importante que se definan cuál es ese nivel al cual quiero llegar, que puede ser intermedio, establecer claramente el camino que quiero hacer, las acciones, y por supuesto ir
seleccionar una herramienta o varias herramientas de medición y ir midiendo constantemente. Al menos una vez al año es lo que se recomienda para ver estos pasos y, por supuesto, incluir no solo a los que saben sobre BIM de la organización, sino que también traer a otros, porque a veces nos enfocamos en hablarle al que tengo al lado, ¿no es cierto? Soy una empresa que hace diseño de proyecto y solamente incluyo al que hace el diseño, al arquitecto, al ingeniero que tengo al lado, pero no involucro a la persona que hace las compras, no involucro a la persona que hace los presupuestos, y muchas veces ellos también tienen mucho que aportar y hay mucho valor de BIM, muchos beneficios que BIM les puede traer a esas áreas. Entonces, si puedo recomendar algo sobre el tema de la medición, primero, que la organización o la persona defina a dónde quiere estar, que estudie y analice cuáles son los niveles, qué es lo que significa cada nivel, y luego establezca a cuál quiere llegar. Y ese a dónde quiere llegar no necesariamente es el máximo nivel al cual tienen determinadas las matrices. Vale, solamente para poder aclarar un poquito este punto que mencionabas, esa medición de 1 a 5 que estaba mencionando, ¿ese es basado en la estrategia del Plan BIM? ¿Alguna medición? Claro. Sí. La de Plan BIM tiene de 1 a 5. Okay. Los niveles del Reino Unido, ¿no es cierto?, tienen 3 niveles, sí, 3 niveles que tienen que ver, pero son 3 niveles para una organización o para un estado, ¿no es cierto? La de Plan BIM tiene 5 niveles de madurez que son para una organización. La matriz, por ejemplo, de Villal-Zúcar también tiene 5 niveles, ¿no es cierto? Y también hay algunas que están enfocadas a personas, hay otras que están enfocadas a proyectos. Depende mucho de la matriz que se utilice. Pero claro, la de Plan BIM es la que está enfocada en 5, tomando como referencia la de QuickScan que hay en Holanda y tomando como referencia también las de Villal-Zúcar. Vale, perfecto. Gracias por la aclaración, Sebastián. Y solamente para cerrar este punto, esa información está abierta, ¿verdad? Creo que está en la página de Plan BIM, ¿verdad? Sí, exactamente. La información está abierta. Lamentablemente hoy día, como el proyecto está suspendido, no se están dando accesos a las personas nuevas. Sí, por supuesto, las personas antiguas que tienen clave pueden acceder, porque esa revisión había un postproceso humano detrás, y como está suspendido el proyecto, no hay personas dentro del proyecto. Vale, perfecto. Y bueno, continuando un poquito, una vez que hiciste ya el análisis un poquito dónde estamos, comprendo un poquito el estatus, que hay obviamente variación de empresas, unas que están más avanzadas, otras que seguramente aún recién están iniciando y todo, pero ¿a qué es lo que se apunta? Seguramente ya hemos hecho un trabajo en Latinoamérica, ya han hecho un trabajo en Chile, pero ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el norte donde decimos, a esto queremos llegar con el tema de BIM? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta, Sebastián? ¿A nivel de Estado, dices tú? ¿O a nivel de la industria? ¿Cuál es? Para poder iniciar a nivel de Estado, a nivel, digamos, por ejemplo, de lo que hicieron en Chile, o lo que están haciendo en Chile. Perfecto. El foco principal, BIM se utilizó y se ha estado trabajando como el paso inicial para la transformación digital de la industria y del sector construcción en el Estado, ¿ya? El Estado tiene una serie de procesos que se trabajan, y para poder aumentar esa productividad, y dado que la industria de la construcción, tal como lo indica McKinsey en muchos estudios, está dentro de los más bajos índices de productividad y además de digitalización, lo que se planteó es que BIM iba a ser el primer paso. Primero damos el paso a BIM. Necesitamos que el Estado comprenda que tiene que administrar información de calidad, necesita administrar información ya no en papel, sino que en la nube, de modelos, todo lo que ya sabemos de BIM, ¿no es cierto? Que es una fuente de información que es transparente y todos los beneficios. Antes de pasar por ejemplo, a los gemelos digitales, ¿no es cierto? A los digital twins, antes de pasar a todo lo que tiene que ver con industrialización, tenemos que tener procesos. Antes de pasar a la industrialización necesitamos pasar por BIM. Antes de pasar a un proceso de mejora de sustentabilidad, necesitamos pasar por BIM. O sea, BIM es el paso, el punto focal, el punto inicial, antes de llegar a los
otros procesos o otras tecnologías o metodologías para poder tener el beneficio total, porque ¿podemos hacer industrialización sin BIM? Sí, podríamos hacerlo, pero es extraño, ¿no es cierto? Es extraño. ¿Podríamos hacer un gemelo digital sin BIM? Sí, podríamos, pero no es completo. Entonces, por eso creo que el foco fue dar este primer paso. Y dar este primer paso de manera consciente, entendiendo de que BIM no es solamente la tecnología, sino que se necesita de una gestión de cambio, donde los procesos de las organizaciones cambian, se ajustan, y las personas tienen que ser parte de ese cambio. Por lo tanto, no puedes dejar a las personas afuera, sino que tienen que ser parte de este cambio para poder ir avanzando. Y creo que eso se ha cumplido, después de que, más allá de que puede ser no tan ordenado o tan lineal como uno lo planifica, por supuesto, sí se han dado ya esas otras discusiones. En Chile ya se está trabajando en la industrialización, hay un grupo justamente privado que está al alero de la Cámara, que nace desde una iniciativa que es del Construye 2025, que es nuestro padre-madre, ¿no es cierto?, gestor también del tema de BIM, de Plan BIM. Nace el CCI, que es el Consejo de Construcción Industrializada, que nace desde el Construye 2025 y hoy día está al alero de la CDT, que es la Corporación de Desarrollo Tecnológico que tiene la Cámara Chilena de la Construcción, donde hay un grupo de empresas muy grande que están trabajando y avanzando con el tema de la construcción industrializada. Ese paso sería muy extraño de dar sin tener BIM. Entonces creo que ese es el foco, utilizar BIM como el primer paso hacia una transformación digital total. Y sí, Construedu.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Vale, entonces para poder resumir y tal vez ver si te he entendido, podría entender que BIM es como el punto de partida para poder digitalizar la industria, donde a partir de esa digitalización, de poder tener los datos de manera digital, los activos, ya sea de un puente, de una carretera, de un edificio, puedo aplicar distintas tecnologías como tal vez la inteligencia artificial, las impresiones 3D, el Internet de las cosas y demás, que apunten a una industrialización del sector, ¿verdad? Más o menos como que... Exactamente, y gracias a esas tecnologías orbitales que son completamente complementarias y necesarias para BIM y otras metodologías, se empiezan a lograr otros enfoques, como lo que te comentaba, Digital Twins, que es, ¿no es cierto?, Internet de las cosas, es domotización, tiene que ver con BIM, tiene que ver con un montón de otros procesos, inteligencia artificial, con procesos que ya existen, ¿no es cierto? Hay edificios que ya hace muchos años, a través de SCADA y un montón de otras plataformas, ya tienen conectada y tienen una central donde se administra el edificio como tal. El tema es, ahora tengo este gemelo, que lo tengo trabajando, ¿no es cierto?, constantemente, probando. Tenemos tecnologías como las que ha sacado NVIDIA con Omniverse, donde podríamos tener un edificio digital simulando constantemente problemas y saber cómo atacarlos posteriormente. Entonces creo que, claro, BIM es el primer paso, el paso inicial para lograr una transformación digital de la industria de la construcción, pero siempre, por supuesto, entendiendo que este cambio tecnológico es para las personas. No es porque sí, yo no necesito BIM para tener BIM, si yo implemento BIM para solamente tener un modelo 3D de mi edificio, es muy caro, es carísimo, no tiene ningún sentido, tiene que haber otros focos y otros impulsos para poder implementarlo. Vale, perfecto, me queda claro y pues gracias por la retroalimentación, que va quedando claro hacia dónde estamos yendo, hacia dónde se apunta, ¿vale? Y también quería comenzar un poco acerca de todo este tiempo que has estado en Plan BIM y Chile y demás, y en general en tu experiencia profesional, a lo largo de este camino de poder hablar de BIM, de poder transformar, de hablar de la transformación digital y demás, ¿qué has aprendido a lo largo de este camino? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Tal vez unas 3 o 2 lecciones. He aprendido mucho. La verdad es que lo primero que he aprendido es que uno nunca deja de aprender. Eso es lo primero.
A ver, lo voy a hacer bastante resumido. Lo primero, como te decía, es que uno nunca deja de aprender. Lo segundo tiene que ver con que muchas veces subestimamos el trabajo que se hace en el Estado. El Estado es una máquina muy grande y el Estado tiene una serie de procesos que desde el sector privado muchas veces cuando estamos en el sector privado no los entendemos. Y es muy importante darse el tiempo de entender, porque muchas veces decimos, no, es que es burocracia y todo, pero hay un sentido detrás. Sobre todo cuando uno de los focos principales que tiene el Estado y de los indicadores principales que manejan el Estado tiene que ver con la rentabilidad social, ¿ya? Ese es el motor del Estado. Todo se evalúa a través de una rentabilidad social, ¿ya? Y eso es un cambio completamente opuesto al lado del sector privado. Entonces, que nos demos el tiempo, y eso sí lo aprendí, que nos demos el tiempo de entender qué es y cómo funciona el Estado para poder responder a esas necesidades que tiene el Estado y no a las que creemos como sector privado que necesita el Estado, ¿ya? Eso creo que es un punto muy importante. Y el último punto tiene que ver con entender y saber manejar la resistencia al cambio. Creo que una de las cosas que más aprendimos dentro de todo el trabajo en Plan BIM y en general durante todos estos años, antes incluso también cuando tenía la empresa, a poder manejar la resistencia al cambio. La resistencia al cambio muchas veces la gente lo ve como algo negativo, como no, es que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que lidiar con la resistencia al cambio dentro de una organización. Y la verdad es que no, la resistencia al cambio es algo importante, es algo que permite que las implementaciones y las transformaciones culturales ocurran, podamos entender cómo se debe hacer una transformación cultural dentro de una organización. Porque las personas que se generan en la resistencia al cambio no es un porque sí. Uno puede encontrar muchas veces personas que se van a resistir y te van a negar algo, pero eso no es parte de la resistencia al cambio. Nadie se resiste porque sí. La resistencia al cambio es porque hay ciertos miedos, porque hace falta información, porque no es tan claro cuáles son las expectativas del por qué se están haciendo las cosas, o porque muchas veces el mensaje está puesto en esta escala macro, ¿no es cierto? La productividad y todo este mensaje siempre muy político y poco concreto. Entonces creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en este camino ha sido cómo lidiar y administrar el tema de la resistencia al cambio y entenderlo como algo positivo dentro de las implementaciones de distintas metodologías en los proyectos. Vale, y a lo largo de este proceso de poder utilizar el tema de BIM y demás, ¿qué crees cuáles son las barreras más principales que ha implementado a que recién estemos hablando de BIM? Entendiéndose que BIM ya es algo que por lo menos según la bibliografía, pues lo que uno lee es como que se ha creado en la década de los 70, por ahí en la lectura dice, ¿no? Y por otro lado, más o menos empezó a tomar mucho pulse al inicio de este siglo, pero nosotros estamos recién en 2024 y recién está llegando a Latinoamérica, o por lo menos recién estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces la pregunta es, ¿qué falla o qué barreras has encontrado tú para poder implementar? Ya hablaste de la resistencia al cambio, pero seguramente hay algunas barreras más. ¿Cuáles otras que podrías comentar que son un tanto difíciles de lidiar que te has topado en este camino? Yo creo que dejando de lado la resistencia al cambio, que creo que es uno de los puntos focales, la falta de utilización de estándares en nuestra industria, en Chile y en Latinoamérica en general. En general, la industria la industria de la construcción es una industria que está muy estandarizada en términos de calidad de materiales. Tenemos estándares para la resistencia al fuego, la resistencia al hormigón, la resistencia al metal, de la madera, de cómo se producen las cosas, de los productos, pero no tenemos y no estábamos acostumbrados a utilizar estándares para la gestión de la información, para entregar, para mejorar un proceso de entrega, para saber cómo y qué necesita nuestro cliente, para entender qué información necesitamos nosotros como cliente. Creo que la falta de estándares en Latinoamérica ha afectado mucho el que la implementación de BIM sea más fluida. Yo creo que la implementación de BIM y la utilización de BIM en toda Latinoamérica lleva muchos años. Lleva muchos años hablándose. Yo te puedo decir con los años que llevo que
tengo amigos en toda Latinoamérica y muchos de ellos llevan hablando muchos años BIM y hay muchos proyectos que se han hecho, pero creo que para que ocurra ahora la masa crítica que está apareciendo es porque justamente están apareciendo los estándares necesarios para poder hacerlo. Que la gente está entendiendo de que se necesitamos utilizar ciertas normas, ciertos protocolos para poder llegar a ciertos acuerdos. Acuerdos básicos que tienen que ver con desde cómo le llamo a los modelos, cómo le llamo a las carpetas, de qué manera nos coordinamos entre todos para poder llegar a ese puerto. Ese creo que ha sido uno de los puntos principales. Y lo otro, creo que más que un desafío, creo que tiene que ver con una etapa en la cual estamos. Creo que todos conocen la etapa de los early adopters, ¿no es cierto? Que esta curva que va subiendo. Bueno, creo que los primeros años que llevábamos tal vez ha sido más larga nomás, pero estamos en una línea de los early adopters que ya está pasando a esta segunda etapa, ¿no es cierto? Que ya se empieza a hacer más masivo y la gente ya, como te decía, por lo menos en Chile, ya no, la pregunta no es ¿para qué?, sino que es ¿cómo?, que es justamente esa segunda fase después de estas personas que innovaron, ¿no es cierto?, y empezaron a adoptar esta tecnología y metodología de manera temprana. Vale, y regresando un poco a la pregunta, hace dos preguntas creo que decía para el tema hacia dónde apuntamos. Pues uno, haciendo el análisis, como dice la literatura, más o menos habla que BIM empezó a dar sus inicios en la década de los 70, posteriormente empezamos a tomar mucho auge en el tema de este siglo. Entonces como que uno se piensa y dice, algún lado están más avanzados que nosotros. Entonces yo te haría la pregunta, ¿dónde tendríamos que ver para poder entender un poquito más cuáles son los siguientes pasos a futuro a nivel de BIM? ¿Qué países o qué instituciones o qué puedes recomendar para poder entender un poco hacia dónde se apunta otra vez que adelante están respecto a Latinoamérica? ¿Qué podemos ahí comentar, Sebastián? Mira, yo creo que si tuviese que tomar dos ejemplos, es difícil tomar, pero mira, yo creo que uno de ellos es Estonia. Estonia es uno de los países que tiene hoy día un liderazgo en la transformación digital a nivel del Estado y del sector privado que es tremendo. Estonia es un país bastante pequeño, por supuesto, pero han tomado una decisión de digitalización que es holística, que se enfoca en cada uno de los trámites, no solamente en los temas de construcción o en los temas ¿cómo se llama?, de cédula de identidad o pasaporte y ese tipo de cosas, sino que en todos los procesos que lleva el Estado. Y eso les ha llevado a que el día de hoy ellos cuentan con una plataforma que les permite ingresar los proyectos completamente en BIM, revisar automáticamente los permisos de edificación y entregar licencias de edificación, o sea, permisos de edificación automáticamente a través de la plataforma, porque todos sus procesos están digitalizados. Además, la planificación urbana está tomando datos de esos modelos para poder saber hacia dónde crecen las ciudades, de qué manera crecen las ciudades. Y el otro, creo que bastante potente, sin entrar en el detalle del lado político, por supuesto, que es China. China hoy día, los avances que tiene a nivel de transformación digital y que tiene sobre BIM, creo que es el lugar donde más pruebas y más proyectos se están realizando en BIM. No por nada ellos lideran los grupos en Building Smart sobre trenes, carreteras, puertos, toda la parte de infraestructura la están liderando ellos, porque ahí están desarrollando la tecnología, conectándola a través de sensores, teniendo comunicación directa con plataformas gigantes de digital twins o gemelos digitales, no solo a nivel de edificios, sino que a nivel de ciudades, donde tienen conectadas las cámaras de las calles, los semáforos, el tránsito lo están monitoreando constantemente, donde los edificios están conectados, saben exactamente cuáles son la cantidad de personas que pueden estar dentro de un edificio en un momento, cuántas personas están dentro de un ascensor. Hacia allá creo que va a avanzar, por supuesto, con todos los criterios que se tienen que tomar previos para que la información sea cuidada y que no se estén utilizando de mala manera nuestros datos. Pero el nivel de digitalización, creo que Estonia es un gran ejemplo, y China, que se habla poco de China en Latinoamérica, siendo que China participa fuertemente en nuestros países en la parte de extracción de minerales y en la generación de infraestructura, está liderando también el tema de BIM, de manera tal vez más callada, mucho más callada o más en silencio que otros países en Europa.
Sí, de hecho, la verdad que yo desconocía. Yo por ahí me ibas a mencionar Reino Unido. Por ahí escuché y leí que estaba bastante avanzado, pero a China, digamos, no lo tenía mapeado. Wow, pero qué interesante para poder buscar y seguir indagando ahí qué es lo que están haciendo. O sea, Reino Unido, por supuesto, pero creo que cuando estamos hablando de futuro, realmente creo que Estonia y China son más, tienen menos papeleo para llegar a ese futuro. Creo que eso es lo que les permite avanzar. Estonia es un país más pequeño, por supuesto, no tiene la burocracia y esta rueda estatal que tiene el Reino Unido, por supuesto. El Reino Unido también ha avanzado muchísimo y tiene proyectos muy interesantes. No hay que olvidar de que el Reino Unido nos ayudó a nosotros, acá en Chile, a generar la estrategia y la implementación. Fue a través de un MOU, ¿no es cierto?, con ellos, donde gracias al equipo que en ese momento pudimos construir la hoja de ruta que teníamos en ese momento en Chile, y logramos concretar un montón de cosas que sin ellos no hubiésemos podido hacer. Por supuesto, trayéndolas a Chile bajo el contexto chileno. Pero tu pregunta era el futuro. No, totalmente de acuerdo. Más bien, gracias ahí por comentarlo. Y nada, pues me queda claro, ya sé, para todas las personas que están escuchando el podcast, que son seguidores de Construedu, que siempre preguntan dónde hay que ver, cuál es el siguiente camino, pues ahí está, ya lo respondió Sebastián. Verifiquen por favor a Estonia, miren a China lo que está haciendo y seguramente van a encontrar muchas más respuestas acerca de lo que se viene. ¿Ok? Bueno, continuando un poco con las consultas, me gustaría entrar un poco a tu rol actualmente en Factor Digital. Entiendo que eres asesor de transformación digital de la construcción y desde este rol como asesor y asesorando seguramente instituciones y demás, ¿cómo ves que las instituciones, las empresas particularmente, están apuntando en el tema de la transformación digital? Y por otro lado, ¿qué otras tecnologías están jugando un papel importante más allá del tema de BIM? ¿O cómo podríamos resumir esto acerca de las instituciones, de las empresas? Sí, bueno, el rol que estamos llevando desde Factor Digital justamente es poder traer esta experiencia que hemos tenido desde el sector público y llevarlo con una mirada ahora hacia el sector privado, pero como bien tú dices, con en poder influir realmente en la transformación digital de las organizaciones, viendo a BIM como una cosa dentro de muchas cosas, no solamente como el único paso que hay que dar, como lo que hablábamos al principio de este podcast, que es esta implementación no es una implementación puntual, son una serie de cosas y hay que tener una visión holística sobre ello. Y creo que eso sí hemos podido ver, y desde el Factor Digital siempre estamos llevando esa punta de lanza, ¿no es cierto?, esa bandera que es ver estos temas de manera holística y entenderlos de manera holística, no solo desde el cambio tecnológico, como lo hemos conversado, sino que también a incluir a las personas, incluir a los procesos que tienen las organizaciones, comprender cuál es el valor que ellos ven en la transformación digital y verlo como un paso natural, ¿no es cierto? No como esta obligación que tengo es que ahora me trajeron a este consultor o compramos este software y estoy obligado a hacer esto y lo hago de mala manera. Lo hemos visto las personas que hemos trabajado en temas de transformación digital, sabemos que lo que no puede pasar son estas clásicas implementaciones de SAP, ¿no es cierto? Cuando finalmente hacen una tremenda implementación, viene una tremenda consultora, te hace toda la implementación de SAP y finalmente están todos trabajando en Excel en el día a día, copiando y pegando después al SAP, porque nadie entendió finalmente cuál era el valor de esa implementación. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que hemos estado trabajando y creo que BIM está influyendo en entender este cambio gradual. Y creo que hay otras tecnologías que están jugando un papel muy importante, principalmente blockchain. Creo que blockchain es un tema muy interesante, es algo que se está trabajando muy fuerte. La tokenización de los activos es algo que está muy vinculado al tema de BIM. Es casi el paso natural a lo cual se debiese llegar. Tal vez no está tan utilizado, pero creo que es algo muy importante. Otras tecnologías están asociadas a la inteligencia artificial y a las simulaciones. Está todo el tema de los datos sintéticos que se generan a través de plataformas como Omniverse en NVIDIA, que nos permiten simular y en vez de esperar a que se nos incendie un edificio para poder tener y captar esos datos, simular muchas veces y muchos escenarios para poder tener esos datos y tener
data para alimentar a esa inteligencia artificial o el formato, la manera en cómo se cargan de información esas plataformas. Entonces, creo que para allá esas tecnologías nos están ayudando. Y creo que hay una que está muy asociada a BIM, que más que una tecnología, podríamos decir que es una tecnología, metodología, formato, es el trabajo que están haciendo los chicos de IFC-JS, que es un desarrollo tecnológico que nos permiten hoy día tener IFC, que es uno de los estándares de datos OpenBIM que se utiliza dentro de BIM, que nos permiten utilizar a través de JavaScript, ¿no es cierto? Y podemos trabajar y tener plataformas online y en este caso software de modelado de manera gratuita. Nosotros mismos podemos crear nuestros propios software y visualizadores, Command Data Environment, a través de JavaScript y a través de una serie de bibliotecas que están ahí. Así que les dejo el dato y si pueden, no sé si ustedes ya han entrevistado ahí a los chicos de IFC-JS para que los busquen y les hagan un podcast porque tienen mucho que decir. Ahí les dejo ese link. Vale, perfecto, Sebastián. Gracias más bien por el dato. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este podcast. No sin antes hacerte la última consulta de esta sección para luego entrar a la sección de curiosidades, por llamarlo así. ¿Vale? Siempre nos preguntan, la nueva generación de profesionales que hasta el día de hoy está en la universidad, está formándose para ser arquitectos, para ser ingenieros, siempre nos consultan qué habilidades deberían tener estos profesionales en esta actual era de transformación de la construcción. Desde tu experiencia, ¿qué podrías recomendarles? ¿Qué habilidades deberían adquirir ellos? A ver. Primero la habilidad es blanda, eso es lo primero. Humanos, ¿no es cierto? Entre humanos tenemos que hablar, tenemos que conversarnos, tenemos que entendernos y tenemos que ser capaces de escuchar al otro. El otro siempre tiene algo que decir y es importante escucharlo porque esto no puede terminar siendo un monólogo dentro de los proyectos, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de conversar porque lo más importante de BIM es la colaboración. Si no colaboramos, aunque tengamos inteligencia artificial, aunque tengamos los software, Command Data Environment, todas esas palabras, los estándares y todo, nada va a funcionar. Así que lo primero, habilidades blandas y entender de que somos parte de un equipo de gente que va a trabajar en un proyecto. Un proyecto no se hace solo. Lamentablemente en muchas universidades nos enseñan a hacer proyectos solos, pero eso no es así. Entonces necesitamos comprender de que somos parte de un engranaje gigante que tiene muchas etapas y tenemos que ponernos en los zapatos del que va a recibir nuestra información y el que va a recibir la información del siguiente y también del que nos entregó la información. Tenemos que estar ahí. Así que lo primero, habilidades blandas. Y después, si pudiésemos así como tener una lista hacia Santa Claus, ¿no es cierto? Hacia el viejo Pascuero, como se dice aquí en Chile, una wish list, creo que lo importante es saber sobre interoperabilidad. Necesitamos entender sobre la interoperabilidad, entender sobre IFC, entender que no es solamente un tema de traspaso de información, sino que de estandarización de datos, y que aprendan a programar en algún lenguaje de programación. Creo que eso es esencial. Más allá del software BIM, los software lo van a aprender, todo lo vamos a aprender, pero saber un poco de programación ayuda muchísimo. Nos ayuda a entender más allá el tema de la transformación digital. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Y ya saben, en todas las personas que están escuchando el podcast, sigan la recomendación de Sebastián, persona con mucha experiencia que por algo lo dice, si es que vale la pena prestar atención a estos puntos. Bueno, ahora entramos un poco en la sesión de preguntas y nos gustaría hacer algunas curiosidades de tu lado, Sebastián. Básicamente son 4 preguntas y pues espero que nos puedas ayudar, que seguramente le va a servir de inspiración a todas las personas que están escuchando el podcast. Desde tu perspectiva, ¿cómo Sebastián se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Sebastián? Lo que me gustaría de que fuese la industria en 20 años es que sea una industria clara, de que sea una industria como cuando tú vas a comprar un televisor, como cuando tú vas hoy día a comprarte un auto, que a ti tú vas, tienes una serie de proveedores donde puedes acceder, donde tienes muy claro cuáles son las prestaciones que tiene ese vehículo, sabes exactamente cuánto es lo que consume, cuánto emite, cuánto cuesta. Tiene un solo precio, no cuesta más
y que cuando te lo entregan trae todas las piezas. No viene alguien al final o en 2 meses más y te entrega un espejo y te pasa un asiento o te entregan los neumáticos, y que sabe exactamente cuándo tienes que hacer la mantención, qué tipo de mantención le tienes que hacer, con quién se la tienes que hacer, y eres capaz de administrar tu auto, ¿no es cierto? Así me gustaría que fuese la industria de la construcción. Me gustaría que sea una industria con todas las cosas claras. Vale, justamente uno de los invitados lo decía, en la industria de la automotriz, cuando uno compra un carro, pues hay el auto de lujo, el auto normalito y demás, ¿verdad? Donde tú entras al auto y te indica en qué temperatura está, cuánto de combustible está, etcétera, etcétera, mientras que cuando entramos a nuestra casa, a la vista entendemos que no hay nada de esa información, no hay nada de esa información. Exacto. Entiendo que... Y además es consensuado internacionalmente. Por lo tanto, el cinturón de seguridad es algo que ya no es una opción. El airbag, las bolsas de aire tampoco son una opción, son un estándar internacional a nivel mundial. Hoy día, lamentablemente, en el sector de la construcción hay países que tenemos distintas normas, por lo tanto, como dices tú, yo entro a mi casa y no sé qué temperatura va a haber en ese momento, si me van a llover las ventanas por el interior, un montón de cosas. Genial. Bueno, gracias por contarnos un poquito tu visión hacia la industria. Por otro lado, me gustaría consultarte cuál es el libro que más has recomendado. De todo esta vez, de tantos que me imagino que habrás leído, ¿cuál es el que más te gustaría recomendar o te ha recomendado? Esta pregunta es difícil de responder porque hay muchos libros interesantes. Pero yo creo que me voy a ir por un libro que no tiene que ver por el lado técnico, sino que más que nada por el lado personal. Y por favor, no lo consideren un libro de crecimiento personal tampoco, pero sí creo que es un libro bastante sencillo, muy corto, pero que a mí me trajo algo que creo que es importante de leer, que es un libro que se llama Ikigai. Ikigai habla sobre cómo en Japón las personas viven más tiempo, ¿no es cierto?, y son felices, ¿ya? Creo que ahí hablan de un concepto, justamente este concepto Ikigai, que tiene que ver con el hacer lo que a uno le gusta, de desarrollarse y trabajar en el día a día, levantarse feliz porque uno está haciendo lo que uno quiere hacer, ¿ya? Sea lo que sea, plantar algo, escribir, dedicarse a la arquitectura, a la ingeniería, al BIM, hablar, hacer podcast, lo que ustedes están haciendo, como ConstruEdu, lo que quieran hacer. Creo que ese libro abre ese punto y te hace cuestionar si que lo que uno está haciendo es lo que uno quiere hacer el día a día, y si es eso, si eres feliz haciéndolo. Y muchas veces uno puede buscar ahí cómo poder complementar ese tipo de cosas. Es un libro bastante sencillo, pero creo que es bueno leerlo. Vale, gracias por la recomendación, Sebastián. Ya saben, busquen el libro que seguramente les va a servir. Bueno, vamos a la tercera consulta. ¿Qué creencia o hábito ha mejorado drásticamente tu vida personal o profesional que tal vez nos podrías compartir? El hábito que he cambiado mucho ha sido el dejar de ser tan trabajólico y darle más tiempo a mi familia y entender que las cosas pueden esperar. Hay cosas que pueden esperar. Durante muchos años, y creo que a todos nos pasa, cuando somos más jóvenes, intentamos desvivirnos o hacer muchas cosas e intentar tener muchos proyectos, y tenemos focos a veces que no son los más óptimos, y también hábitos que no son los más óptimos con respecto al trabajo. Creo que uno de los temas que más he cambiado ha sido ese, y creo que la pandemia también ayudó mucho a poder mejorar lo que hoy día estoy desde mi casa, trabajo desde mi casa, puedo estar con mis hijas, lo conversábamos ahí previamente contigo, David, ¿no es cierto? Estaba con mis hijas solo antes de partir el podcast, entonces poder compartir con ellas, poder después estar acá tranquilo y por supuesto hacerle el trabajo que se tiene que hacer, pero entender de que hay cosas que pueden esperar y que a veces lo primero está la salud y también está la familia. Wow, qué interesante, porque muchas veces es cierto, ¿no? La juventud a veces uno lo llena, hay que meternos de todo, tal proyecto, y a veces nos sobrecargamos, pero que al final damos prioridad tanto al trabajo que dejamos la vida humana, ¿no? El lado personal, mejor dicho, donde está la familia, donde están los hijos, los amigos, y a veces eso se descuida y creo yo que también tener no un equilibrio ahí, pues a futuro tiene su factura, creo yo. Es algo que no te hubiese respondido hace 10 años atrás, completamente.
pero por eso uno va envejeciendo. Muchas gracias por compartirlo, Sebastián. Bueno, para poder cerrar la última consulta, si tendrías la posibilidad de escribir una frase en el cielo para que lo vean todos los demás, ¿cuál sería y por qué? ¿Puedo decir 2 frases? Vale, vamos. Perfecto, voy a decir 2 frases. La primera tiene que ver con el tema que estamos hablando. La primera tiene que ver con no le tengan miedo a los estándares y a la interoperabilidad. Eso creo que es una frase que sería bueno que la gente la leyera, que pudieran dar ese paso. Y la segunda frase sería muchas gracias a mi familia, a mi esposa y a mis hijas por aguantarme todas las cosas en las que he estado y sin ellas no podría estar en este momento como estoy. Así que les daría muchas gracias a ellas. Vale, wow, qué bonita manera de poder hacer el podcast. Gracias por mencionarlo, porque al final, haciendo una retrospectiva para todos, pues obviamente el valor de cada persona, cada profesional que uno hace, depende mucho en gran medida de la familia, de la esposa, de los hijos. Así es que siempre denle las gracias, no se olviden por favor a sus amigos, colegas, compañeros de trabajo o familias que apuestan por ustedes, pues denle las gracias, porque vale la pena tomarse el tiempo para eso. Así es que qué bonita reflexión y creo que de esa manera bonitamente cerramos este podcast. Bueno, te cedo las últimas palabras para poder cerrar, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, Davis, a todos ustedes que nos están escuchando por darse el tiempo de escucharme. Espero que no se les haga muy largo este podcast. Gracias a ConstruEdu por invitarnos a hacer esto y, por supuesto, sigan en el rumbo del BIM, no bajen los brazos. Es un camino largo y lo importante es que es muy entretenido. Cada día salen cosas nuevas, así que aprendan todos los días. Vale. Bueno, con eso terminamos la participación de Sebastián. Espero que haya sido un capítulo de mucho valor. Y ya saben, se vienen más episodios en el podcast de ConstruEdu. Si quieres aprender y seguir aprendiendo de la mano de expertos de toda Latinoamérica, de la mano así como Sebastián, ¿qué tienes que hacer? Pues al tanto de los episodios del podcast de ConstruEdu. Nos vemos hasta otro video. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de ConstruEdu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.